Mientras tanto, no hay preguntas. No hay preguntas. Vamos a escuchar mientras tanto las preguntas. ¿Cómo es cuando uno nos vamos, que dice, el cuerpo se va, vamos a... Ah, no, ese es de la resurrección. No, no, ese es un problema que no tendrá nunca explicaciones. No depende de nosotros. La resurrección es una realidad que no es propia del organismo. Hay ahorita actualmente algunos pues, psicofísicos que dicen el alma existe, no es posible separarla. Y el espíritu es lo mismo, psique, espíritu, ánima, es lo mismo. Claro que la palabra llegó un momento en que tuvieron que distinguir. Una cosa es la resurrección y otra cosa la animación. Ánima, la palabra ánima es vida o volver al movimiento a un ser. Es lo que se llama animación. La resurrección es una realidad que no es cuestión nuestra, que es un don, una gracia que el Señor concede al hombre. La razón es porque creó al hombre a imagen y semejanza suya y no puede destruir, no le interesa destruirlo, sino salvarlo. Que el hombre logre la plenitud de por lo cual fue creada. Es que la resurrección es un don gratuito de Dios. El cuerpo y el cómo, no, el cómo. El ser humano es un cuerpo animado, un alma corporizada. No puedes hablar de alma y cuerpo. Si vas a hablar del hombre, hablas de las dos realidades. Alma y cuerpo, para que no estés con que espíritu y cuerpo. Para dejar la palabra espíritu a la tercera persona de la Trinidad. Alma y cuerpo son una sola realidad. No puede subsistir una sin la otra. Se creó el alma para el cuerpo y el cuerpo para el alma. De tal manera que el alma percibe toda la realidad física a través del cuerpo y el cuerpo percibe toda la realidad sobrenatural a través del espíritu o del alma. Al resucitar. Eso sí, ya, déjame memoria y vengo y te lo digo. Pues no, es que no tenemos nada con que... La resurrección de Cristo es un hecho muy concreto y muy particular. La resurrección no es el único que un día hizo convenio ante el Santísimo, Juan Comolo, un joven, con San Juan Bosco, chavalo también, que el primero que muriera venía a decirle cómo estaba la cosa. Y Comolo, lo único que le dijo, me salvé. No supo más que, no le puedo decir más. Pablo, que subió según esto hasta el séptimo cielo, pues ni el ojo vio ni el oído oyó. Es que entendamos, la resurrección no es una realidad natural nuestra. La resurrección es un don de Dios a nosotros. Por eso se establece el sentido de la fe. La resurrección se entiende, volverás o recuperarás la plenitud de la vida, ya sea para la gloria o para el infierno. No hay de otra. Eso, el que se salvó se fue al cielo y el que se condenó, ni modo. Y está la parábola de Pulón muy clara. A Lázaro en el seno de Abraham, que era como entendía en el cielo, y al Señor aquel al infierno no luego. El Señor nos revela otra realidad, el purgatorio. En la parábola que él ya de el que le debía dinero a alguien. Entonces, un señor que le debían mucho dinero y dijo, pues vendan a su mujer y a sus hijos y a él para que salde la cuenta. Y le lloró y le dijo, bueno, te perdono la deuda. Pero al salir se encontró con un compañero que le debía unos cuantos pesos. Y lo agarró y no lo quiso perdonar y lo mandó a la cárcel. Entonces, el Señor le dice al siervo que le perdonó y no quiso ser capaz de perdonar, siervo infiel, inútil y malvado, no te perdoné yo toda la deuda como para que tú hubieras perdonado a tu compañero.
Dijo, bueno, pues tómenlo y mándenlo a la cárcel y que no salga de él hasta que pague el último centavo. Es la única palabra que encontramos que se refiere a un lugar de purgación. No, y que dijeron, padre, no sé qué. Nomás hablen con frijoles porque no los oigo. ¿Cuál es el pecado contra el Espíritu Santo? No, eso es otra cosa. Entiendan que hay mucho, el pecado que a nosotros nos debe preocupar es nuestra falta de fe. El pecado contra el Espíritu Santo tiene muchas variaciones. Puede ser desde la negación de la fe, el no aceptar el perdón, no aceptar la misericordia infinita de Dios, despreciar la oferta que Dios nos hace, es un pecado contra el Espíritu Santo. Más todavía, y eso se lo dije cuando la Chihuahua andaban contra el obispo don José, les dije, hasta los curas, me extraña, padres, están pecando contra el Espíritu Santo. Porque el obispo que llegó aquí no llegó porque él quiso, porque la iglesia lo manda aquí. Sea quien sea y sea como sea, no es para nuestro gusto, sino la iglesia pone quien nos gobierne. Y el oponerse al obispo porque no me gusta, porque no lo quiero de allá, porque lo quiero de aquí, es un pecado, primero, contra la iglesia y segundo y más grave, contra el Espíritu Santo. Por eso hablar del pecado del Espíritu Santo es muy fácil que se diga pecó contra el Espíritu Santo. No. Tiene una variación el pecado contra el Espíritu Santo desde negar la misericordia de Dios hasta la oposición de los proyectos de Dios. ¿Ven? Por eso les digo, es muy difícil. No creo, el cristiano ordinario, pues anda que confórmese con los pecados que comete diariamente. ¿Para qué quiere un pecadote de ese calibre? Pecado contra el Espíritu Santo es quien, sabiendo qué es lo que la revelación de Dios, y diga que me importa madre, o que no le interese, rechaza toda posibilidad de la gracia. Porque el que nos da la fe y nos da la gracia de perseverancia es el Espíritu Santo. Y si yo no quiero nada con la fe, estoy rechazando al Espíritu Santo. ¿Ven? Por eso les digo, es difícil. Digo, la Sagrada Escritura habla solo 2 ocasiones contra el pecado contra el Espíritu Santo. Solo 2 ocasiones. ¿Por qué? Porque no es fácil, no es común. ¿Pero qué dice el Concilio Vaticano II acerca de eso? Pues sí habla, pero de todas maneras no quiere decir que el pecado contra el Espíritu Santo es ordinario. ¿Ves? O sea que es algo serio, algo muy fuerte, porque negar la acción del Espíritu Santo es negar toda posibilidad de salvación. Eso es lo que quiere decir. No me interesa la salvación o creo que yo tengo lo suficiente para salvarme sin la necesidad de la gracia de Dios. Es tonto el que llega a ese extremo. Siempre, decía, me acuerdo un profesor, no hay ateos de verdad. Todos tienen en algún momento la reflexión del misterio sobrenatural. Por ejemplo, el libro de Sartre, que él el libro se llama La náusea, es un escritor que niega toda relación con Dios, que niega toda posibilidad de encuentro con Dios, que más aún llega al extremo de negarlo. Sin embargo, en el libro La náusea tiene una expresión muy interesante que dice, todas las cosas son, el árbol es, el perro es, los árboles son, todo es ya, solo el hombre es como una flecha, siempre anhelando el blanco de su blanco. Es decir, nunca está realizado, necesita llegar al punto clave de lo que tiene que ser. ¿Ven? Nietzsche, otro ateo, bueno, del siglo XVI hasta el XIX, pues floreció el racionalismo.
Claro que, y yo digo, la culpa la tuvieron los que enseñaban en la iglesia. En aquel entonces, los grandes maestros de religión, teología y todo lo que era la iglesia, Sagrada Escritura, eran los dominicos. Después entraron los jesuitas. Pero la guía para entender la relación con Dios era la Biblia. En la Biblia se convertía en un lenguaje absoluto, total y perfecto. Ya desde entonces hubo gente que empezó a decir, no, no está así. Según la Biblia, la Tierra es el centro del universo, a tal grado que era el Sol el que daba vueltas alrededor de la Tierra y todos los planetas alrededor de la Tierra. Pero eso es un falso. Podemos entenderlo que la Tierra, que es el centro de la humanidad, donde Dios actúa de una manera tan especial y particular, se convierta en el centro del universo en cuanto a la obra de Dios. Pero físicamente la Tierra no es el centro. Y los dominicos, cuando Galileo empezó a decir, no, es que da vuelta, la Tierra es la que da vueltas al Sol, y pues dijeron que no, que estaba loco, y se lo prohibieron hablar. Claro que Galilei decía, a pesar de que lo castigaron de no enseñar públicamente, no lo metieron a calabozos, ¿no? Como dicen todos los locos que no saben la historia. Fue huésped, prisionero, doméstico, como dicen ahora, domiciliado, en el palacio de uno de los cardenales. Así que, pues, que me metan a la cárcel igual a mí también, ¿no? Y allí siguió estudiando. Urbano, que era el papa en ese momento, les dijo a los profesores que llamaron a Galileo a rendir cuentas, les dijo claramente, no nieguen nada, escuchen y aclaren, porque si negamos algo que es la verdad científica, después sufriremos las consecuencias. Pero claro, los maestros de la Universidad Gregoriana de Roma dijeron que estaba equivocado Galileo y que nos damos cuenta, pues, que tenía la razón. ¿Sí? Y de ahí se han valido para decir un montonal de cosas, negarlo toda la relación con Dios. Sin embargo, gracias a Dios mismo que no ha abandonado al hombre, decía pues un filósofo, Marcel, decía, Dios nunca abandonó al hombre. Si vieran lo hermoso que es meterse a estudiar la religión desde el origen del hombre. A veces yo me quedo con las mañanas que espero que vayan por mí, pues yo sigo reflexionando todo lo que me pide el Señor. Y un día, ya tenía 3 días, mejor dicho, hablando, bueno, si voy a hablar de ti, las preguntas van a ser, ¿dónde estaba? ¿Cuándo apareció? ¿Quién es él? ¿Quién le dio origen? ¿Qué dónde esto? ¿Dónde lo otro? Y si vemos la historia física del universo, pues hay un tiempo. ¿Dónde estaba metido Dios antes del universo? ¿Y por qué fue hasta tal fecha que aparece? ¿Por qué empieza? Y al ratito, ya después de un buen rato de estar dándole vueltas, digo, ya, mejor me callo, sí, porque hasta la fe estoy perdiendo. ¿Por qué? ¿Por qué quieres dar razón y cuenta de algo que no depende de ti? Puedes hablar de ti a medias, porque el ser humano sigue siendo un misterio para la ciencia. Nos dicen cantidad de cosas. Los nazis llegaron a la conclusión, el hombre no es más que tantos gramos de hierro, tantos de azufre, tantos de cal, tantos litros de agua. Eso nos resumen los nazis. Pero sigue uno diciendo, es un misterio. ¿Cómo es posible? A los psicólogos y los filósofos, el cerebro es el motor. ¿Y quién dianchis le da la vida para que sea capaz de mover? Las computadoras ahora que utilizan esas gigantescas como la que conocí en el Vaticano, donde tienen la historia de todo el mundo, hasta la historia de cada uno de nosotros.
Me dio risa porque algo que hubo, que tuve que ir a defender el catecismo del diseño de primeras comuniones. Y entre las cosas, me decía uno, sí, ya sabes que te acusan de hereje. Le dijo, sí, pero el que me acusa de hereje, los que me acusan de hereje, quiere decir que no lee ni a Juan Pablo II. Porque la frase que yo uso al decir la sin pecado es una palabra de Juan Pablo II. Dijo, se soltó riendo el cardenal. Dijo, no hombre, ¿a vos crees que cuando nos llegó la carta que te acusaban de hereje, esa y otras dos más, nosotros las creímos? Dijo, bueno, pues, ¿qué tienen toda información? Claro, de todos los curas, de todo el mundo, desde que tenemos uso de razón. Dijo, ¿podría ver yo algo? Dijo, vente. Me llevaron a donde está la computadora, pues está más grande que este cuarto. Con un montón de manejadores de las computadoras. Y llegamos a una, que es la que se supone que la registra todo México. Dijo, abre la programa fulano. ¿Le habló? Y dijo, vete hasta Chihuahua. Y luego entonces ya cuando encontré Chihuahua, busca a José Manuel López Fernández José Manuel. Y luego que llegó y lo que voy viendo. Ay, joder, tan peor que la Gestapo. ¿Sí? Y ya me enseñó de qué me acusaban varias personas, ¿no? Y luego entonces le dijo, pero nos da risa cuando escuchamos. Vieras, y quiero que veas lo que pensamos en Roma de ti. Y le movimos juicio que la Comisión de Obispos y Sacerdotes piensa de él. Y lo empecé a leer, le dije, no, quítela, no quiero saber qué piensan de mí. Me dijo, no, escucha. Dice, si eres monseñor, es por todo lo que tenemos de ti. Le dije, no, hay que tener cuidado, porque sí, tienen todo lo que en la iglesia de cada país existe. Es muy interesante, mucho, muy interesante. Pero bueno, no es el tema. Lo que nos importa a nosotros es la revelación de lo que somos, de Dios que se comunica, de Dios que está sobre nosotros, de la providencia, de la historia salvífica. Es por la fe, no es por la ciencia. Jamás, jamás podremos entender por qué la misericordia infinita de Dios. Jamás. Jamás podremos entender por qué actúa así. Hasta la Biblia dice, en el Eclesiástico Sabiduría, ¿quién puede juzgar el actuar de Dios? Pues nadie. Él actúa como persona, él actúa como persona que conoce todo lo que hizo. En el Antiguo Testamento, creo que en el Testamento, pero no me acuerdo de qué, Yahvé dice, yo soy justo y misericordioso hasta 1000 generaciones cuando siguen mis preceptos. Sí, Pero no. cuando fallan o los faltan, como que, pues no sé si es celoso. Sí, sí. Todo lo que leas de... Pero son 5 generaciones. No, ok. Ahí dice. Así, mija, por eso el error que ha surgido toda la vida, la libre interpretación. Para entender la Sagrada Escritura hay que entender dónde se hizo, cuándo se escribió, cómo era la cultura, de qué se valieron, cuál es el proceso, dónde está el... Si no creas que estudiar la Sagrada Escritura es nada más leerla. Nos meten a un proceso, vamos, por ejemplo, que yo no soy licenciado ni menos doctor, soy diplomado en Sagrada Escritura. Porque tienen que conocer el lenguaje, el desarrollo y proceso histórico de la cultura, el medio ambiente cultural que rodea al pueblo, el desarrollo del pueblo, en qué momento se escribe, cuáles son las circunstancias. Para poder entender eso tuve que comprar 11 libros en los que se dedican a desmenuzar la cultura
toda la cultura histórica del pueblo de Israel, desde antes de ser Israel. Es difícil. Y de veras, y me pusieron un examen sobre eso. Bueno, fueron dos de los exámenes que me dieron más lata. El primero, me acuerdo que me saqué un 10. Y luego en el segundo me puso el profesor, te pongo un 9 porque el esfuerzo es formidable el que has hecho. Pero no seas estúpido poniendo como apodíctico algo que es suposición. Te falta analizar el contexto cultural en que se hicieron estos documentos. Pues sí. Cuando me dijo eso, yo le pregunté, ¿qué libros me recomienda? Pues están en la biblioteca. No, quiero saber qué puedo comprar. Y no se me quedó viendo. ¿Tendrás dinero para comprar esos libros? Bueno, por lo menos a ver cuál. Y me dio una lista. Claro que no los pude comprar todos, pero me compré los más importantes, 6 libros. O 6 autores. De uno eran 2 libros, dos autores eran 2 libros, de otros 2 autores era un libro de este porte, Análisis y Crítica de la Historia de Israel. Es que es muy difícil, créanme. El problema que hay con relación a la Sagrada Escritura es la libre interpretación. Creer que podemos entender la Sagrada Escritura. ¿Saben cuántos días para poder hablar lo que les doy a ustedes? De miércoles, jueves y viernes en cuanto lleguen. Y todavía de pilón, mientras espero que lleguen por mí, estoy analizando el tema. No es fácil. ¿Por qué? Porque hacemos lo que la Sheinbaum, que no entiende lo que es México, pues no es mexicana. Quiere entender la historia por sus raíces, cuando la historia no es la de ayer, es un punto de arranque que tiene que superarse. No es Tenochtitlan, México. Es uno de los reinos. Tenochtitlan es el reinado de uno de los pueblos indígenas, porque hay cientos de pueblos. Nada tiene que ver Teporaca con Cuauhtémoc, ni nada tiene que ver Cuauhtémoc con los grandes de los ¿cómo se llaman? De los mayas. No tenemos. Y aún en el pueblo maya no pueden hablar de mayas como si fuera un género. Mayas son varios pueblos. Y en México, el solo lago de Texcoco estaba rodeado de reinos que jamás pudo dominar precisamente el azteca. Están, por ejemplo, los tlaxcaltecas, están los michoacanos. Hay un montón de pueblos que jamás dominaron los aztecas. ¿Y quiénes conquistaron realmente Tenochtitlan? Ni siquiera los pobres infelices españoles con sus arcabuces ni sus caballos. Fueron los tlaxcaltecas y los texcocanos. Ellos penetraron en la noche de Tenochtitlan, se apoderaron de Moctezuma y de todos los jefes, y entonces fue cuando entraron los españoles, pero ya con los aztecas dominados. A México es una vergüenza, decía don Panchito Almada, fue mi profesor de historia durante 8 años. Historia de México, historia de la iglesia, historia política, historia religiosa. Cada año era otra materia. Y era un señor, pero un señorón. Y nunca quiso los libros oficiales. Dijo, vamos a estudiar en textos de la institución, del Instituto de Historia de México. Era una colección de 130 libros que escribió la Yus y fueron prohibidos por el Estado. ¿Por qué? Porque decía la verdad. La historia que nos aprendemos es una mentira, una gran mentira.
acomodada a los intereses de los políticos. Por eso, si queremos saber historia, es como ahora con las noticias, con la guerra de Hamas a Israel. Hamas, diríamos entonces en este caso, si México se pelea con Estados Unidos porque le robó Nuevo México, Arizona, Texas, pues y que nos levantáramos en armas, nomás que no tenemos tachuelas. Nos reclamaríamos con la guerra de Hamas contra Israel fue cuando Israel, después del 1939, que empezó a invadir los otros, ya no existía Israel. Israel empieza en 1949, digo 39, perdón. Cuando Disraeli, que era el señor y dueño de la banca europea, no de una banca como Ballina, de la banca europea, empezó a comprar territorio en lo que en ese momento ya no había judíos, comprar terreno para que los que huían de los nazis pudieran ubicarse en Israel. ¿Por qué no dicen que los judíos que han invadido terrenos palestinos donde hay templos cristianos no comentan que los destruyen y han matado a los sacerdotes? Yo soy judío, mi abuela es judía, mis bisabuelos son judíos y siento orgullo de ser judío, pero no acepto la injusticia y no acepto la mentira para defender un capricho. Eso es lo que tenemos que entender. Me gusta la historia. ¿Saben ustedes que varias veces me invitaron al Instituto de Historia? Porque me encanta la historia. ¿Por qué? Porque estudiando la Biblia me enseñaron que no entendería jamás la Sagrada Escritura si no entendía la historia integral, no solo la evolutiva, no solo la humana, sino la historia cultural del pueblo de Israel. Segundo, si no entiendo las culturas en las que vivió el pueblo de Israel, no entiendo el proceso de la cultura religiosa de Israel. Todavía, oiganlo bien, todavía antes de que existiera el pueblo de Israel en Palestina, ya formalmente, bueno, ya estaban, ya había reyes. Todavía en tiempos del profeta Elías no había el concepto del único Dios verdadero, absoluto y total. Todavía en el pueblo de Israel había el concepto, ¿qué diríamos?, enoteico. Cada quien tiene su Dios. El judío todavía en los salmos se encuentran ustedes, y Dios, el Dios de los cielos, es el que hizo la tierra sin concurso de los demás dioses. Hay todavía en los salmos que rezamos términos enoteicos. Hasta Elías, que mandó traer a todos los paganos, a los falsos paganos, profetas de Jezabel, y del rey que no tenía calzones, porque lo manejaba la Jezabel. Entonces empieza y aparece el momento en que Elías cita a todos los profetas y les dijo, le reclamó al Señor que se den cuenta cuál es el verdadero Dios de los cielos, el único que hay. Después de que los falsos profetas aclamaron a sus dioses y que les valió sorbete, viene y es cuando aparece el poder de Dios extraordinario. Con fuego consume la víctima y hasta las piedras que habían levantado el templo. Es a partir de ese momento que empieza el pueblo de Israel a darse cuenta que el Dios de Abraham no es un Dios más, es el Dios único y absoluto. Es cuando empiezan también el término más tradicional de la historia de los pueblos orientales. El nombre más antiguo en la historia humana que se conoce es el de Él. De allí que entonces empieza el Ohim, el Betel, el Shebaot, para entender que no es otro Dios cada uno de los que menciono. Él es Elohim, Él es Shaddai, Él es Shalom. ¿Ven?
Es necesario entender. No podemos leer la Biblia nada más así, ya, pues esto, pues lo otro. Ese es el origen del protestantismo. La iglesia nos ha dado cantidad de orientaciones. Y créanme, los grandes maestros de la Sagrada Escritura son grandes personajes. El autor de esta versión, la Biblia del Pueblo, es, antes de ser biblista, fue especialista de culturas primitivas. Habla el hebreo, el arameo, el sirofenicio, 11 idiomas primitivos. Es impresionante, es interesantísimo. Y cuando más se mete uno a los documentos más antiguos o más originales todavía, que la Biblia, la misma Biblia hebrea, pues en la caída de Jerusalén y de todo Israel, porque créanme, una de las frases de Jesús más extraordinarias es la que les mencionaba en misa. El día que, la última vez, oigan bien, la última vez que Jesús va al templo, que salen del templo, que tiene un simbolismo muy interesante. Dice, los apóstoles estaban con que, wow, viendo las piedras de aquel templazo, y les dice el Señor, de esto no quedará piedra sobre piedra. Joel está hablando precisamente de este día del Señor. Como el pueblo, como muchos de nosotros, hoy somos cristianos, bueno, a los calzones. Me acuerdo del padre Miguel Quesada, que todos los días se usaba sus pantalones y medias del color del ornamento que le tocó en la misa. Bueno, pues era un relajo, ¿verdad? Así. Ellos se emocionaron y les dijo el Señor, de esto no quedará piedra sobre piedra. Cuando Sulaimán llega, ya no hay judíos en Israel, ya no los hay. Es invadido por todas las hordas de Sulaimán y todos los pueblos conquistados que son de todas las razas y de todos los pueblos. Por años los maometanos dominaron Israel. Después de ellos, pues todas las guerras y movimientos que hubo, hasta que perdieron todos los maometanos. Y entonces empiezan otros pueblos. Pero Israel empieza a poblar, los israelitas empiezan a poblar Israel hasta que la guerra, después de la guerra o durante la guerra nazi contra el pueblo judío. ¿Sí? Y voy a decirles un día que precisamente el profesor, es de Luis Scheckel, es Scheckel, por eso, porque se enchueca la lengua. Scheckel. Me llevó que lo acompañara a Israel. Y un día me dice, ¿no quieres ir al Museo del Horror? Pues vamos. Sí, claro, ves salvajadas tremendas, o cosas horribles. Y al final de recorrer el museo, era un guía, un muchacho. Dijo, ¿alguna pregunta? Bueno, si a lo largo de la historia de Israel han sufrido tanto con los sirofenicios, con los ninivitas, con los persas, con los griegos, con los romanos, y todavía en los pueblos a donde van, ¿por qué no han aprendido y no repiten los mismos crímenes? Y me dijo, ¿cuáles? Acababan de invadir dos pueblos, no me acuerdo nomás de uno, Chatila. Dije, lo que hicieron en Chatila, y no me acuerdo de la otra, ¿cómo se llama? Que arrasaron con niños, con ancianos, con ancianas, con todos los habitantes de esos dos pueblos.
con la guerra química que les invadieron. Dio media vuelta y se fue. ¿Sí? No queremos reconocer los errores, pero ciertamente si matas, si a hierro matas, a hierro morirás. Esa es la verdad. Lo único que puede llevarnos a un auténtico desarrollo, a un verdadero progreso, a una verdadera paz, es la justicia, la misericordia, la bondad y el amor que hemos recibido del Padre. ¿No hay eso? Olvídense. Aunque nos llamemos el Vaticano, si Roma, que fue la ciudad sagrada, ya ven lo que dice el Apocalipsis, porque el Apocalipsis, todo el Apocalipsis se refiere a Roma y a Domiciano, que es el último de los emperadores. Domiciano. Por eso les digo, necesitamos conocer la historia. ¿Por qué qué? Los mormones están diciendo que es el último papa León. Porque se dice cualquier cosa, porque el profeta ese que dice Malaquías, que no sabemos quién fregados fue, pone el último ya, pero pues si ya pasó, el último papa fue Francisco. Es el último que aparece porque es el papa negro. O sea, por eso, porque como vestía sotana negra, ¿verdad? Como jesuita, pues por eso lo pusieron que era el último papa. Pero, en primer lugar, Malaquías, ¿quién es? O por otro lado, si quieren al francés, ¿cómo se llama? Este laico francés de tiempo de los Medici, que tiene un montón de cuartetas hablando del final de los tiempos. Si el Hijo del Hombre no sabe la hora, no le es dado saber, es decir, a Jesús como hombre, no le fue dado saber cuándo era el final. A nosotros, no, y San Pedro, que es lo que estas cartas en cierta forma, porque los apóstoles creyeron que cuando empezó la persecución era el fin del mundo. Entonces viene después toda la predicación de Juan, porque Pablo mismo cree que ya está a la puerta del fin del mundo. Nosotros no podemos definir. La única preocupación del cristiano no es cuándo ni cómo, sino que nos encuentre preparados y velando. Es lo único que nos corresponde. Dejémonos de chismes y discusiones. Pregúntate si estás preparado, porque el fin te puede llegar a cualquier hora. Nadie puede decir, al cabo del año que viene, no puedes decir ni siquiera la hora siguiente. No eres dueño del tiempo. En primer lugar, porque el tiempo no existe. El tiempo es categoría nuestra. Para Dios existe solo un presente total que envuelve el pasado, el momento y el futuro en un solo instante. Todo lo envuelve. Él ya sabía, él ya supo, él sabe y sabe lo que vendrá. Por eso su gracia, por eso sus oportunidades, todo lo que acontece. ¿Ustedes creen que las apariciones de la Virgen, por ejemplo, la nuestra, entre nosotros, Nuestra Señora del Tepeyac, ay, fue para hacernos, ay, me encanta vestirme como sus inditas? No, pues, ojo, están recibiendo una oportunidad para que empiecen a vivir la fe. Los indios lo entendieron. Es que es algo tan interesante que les haya dicho que ella era Coatlicue Tonantzin Tlaquenahuaque. Tlaquenahuaque es el Dios por quien se es. Y más todavía, Nahuaque quiere decir el del principio y del fin. El de aquí y el de cerca y el distante. Es una revelación impresionante. La venida de Cristo Jesús no fue para que tengamos en la casa, hay un Cristito así muy bonito, muy bien pintadita la sangre por aquí, hay una coronita que esté medio verdecita con cafecito. No, para ser presente, ¿cuánto valemos los que lo seguimos?
Me acuerdo de una persona de mucho dinero. Tenía un collar de brillantes que costaba 25,000 pesos, dólares. Y un chavalo de la misma familia se lo robó y fue y lo vendió en una casa, pues es hasta de algo de funerales, pues, en 5,000 pesos. No sabes lo que tienes. Mandas a la fregada. Mi abuela guardaba un Cristo de este tamaño, un crucificado. Allá donde tenían un cuarto donde tenían arrumbados, metidos, refundidos, cosas que venían de herencia de como de 12 generaciones. Y guardaban en un baúl, uno donde guardan cosas más especiales. Y siempre que quería lucir, sobre todo en Cuaresma, en Semana Santa, el sábado de gloria y el jueves santo, iba a ese baúl a sacar cosas. Porque le encantaba ponerse pues, todos los arrestos, hasta el peinado y la forma de llevarla en agua. Usaba un miriñaque y un polizón. El miriñaque es lo que ustedes llaman añadidos al pelo. Era como pelucas para hacerse sus roles, aquellos que se tenían. Y el polizón era estas postizas. Y les digo porque yo la veía, porque me decía, amárrame el polizón. Cosas así. Es lo mismo que se ve todos los días, pues ahora son más peores porque se las ponen de gel y después no hayan cómo quitárselas porque se les da por un bajo, por un lado, no sé. Digo, no estoy saliendo, pero para que quiero que entiendan que la Sagrada Escritura, cuidado, no hay que leerla tan fácilmente. El lenguaje, más aún, la Iglesia jamás ha dicho, leer la Biblia es para aplicarla. No. La Iglesia nos dice, hay que leerla, entenderla, comprenderla para saber cómo ilumina las circunstancias del momento. Jamás dice cómo se aplica, jamás. Dice cómo ilumina. Y es el sentido de la exégesis de la hermenéutica. La exégesis hace estudio de la historia, de todo lo que envuelve la historia, y la hermenéutica es cómo podemos entenderla en nuestras circunstancias. Y ahorita entramos precisamente al punto clave de toda la lectura, el capítulo 3. Una pregunta para por ejemplo, entonces, sí está bien que cuando uno lee la Biblia, que a veces Dios te, bueno, yo siento que Dios te da un mensaje y luego lo vuelves a leer ese mismo capítulo y te da otro mensaje. Por eso hay que ver, no, la Biblia no es para buscar mensajes, sino que hay que leerla para ver cómo debo luchar yo para aprender a vivir la Biblia. No es necesario pensarla. La Biblia toda es para bien del hombre. A veces decimos, es que la Biblia nos habla de Dios. No, créanme, la Sagrada Escritura habla más de nosotros los humanos que de Dios. Y cuando menciona a Dios, es en relación con nosotros. Por eso, óiganme, por eso lo más importante que hay que leer es el Nuevo Testamento. Porque el Antiguo Testamento ya fue cumplido. Entonces, no todo lo que está en el Antiguo Testamento hay que verlo para vivir la vida hoy. Hoy es el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento, si lo leyeron bien, todas las páginas, mañana, el día del Señor, cuando venga, sucederá, vendrá, enviaré, siempre es el Antiguo. Es decir, el Antiguo Testamento es promesa. A partir de Jesús es pleno cumplimiento. Así que por eso dice el Señor cuando le llegan aquellos, tu madre y tus hermanos te andan buscando.
Y les dice, ¿quién es mi madre? ¿Quién es mis hermanos? Mis hermanos son todos estos que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Y ya en ese instante, la palabra de Dios es Jesús, no contenidos históricos solamente, no mensajes extranjeros. Por eso dice un día el Señor, no recuerdo cuál de los profetas, que no sé si es Ezequiel o Zacarías, que dice, ya no más mensajeros, yo mismo bajaré a rescatar a mi pueblo. Yo mismo. Por eso a partir de Jesús, el Antiguo Testamento solo se entiende en referencia a Jesús. De otra manera, no. Jesús es la respuesta plena, total, y oíganlo bien, única y absoluta. Después de Jesús no hay más revelaciones. Que salen que la monjita que no sé qué tanto, que no comía ni bebía y que solamente se alimentara, nos dejó el libro fulano. Una devoción personal. Por eso el Nuevo Testamento es la revelación. El Evangelio, Cristo Jesús, es la palabra absoluta y definitiva. De así dice Juan en su capítulo 1. Y el verbo, es decir, la palabra, porque se hicieron todas las cosas y para quien se hizo todo, puso su tienda entre nosotros, es decir, se hizo carne. Y a partir de entonces, la lupa o los lentes con que tenemos que aprender a leer toda la Sagrada Escritura es Jesús. De ahí para allá metemos la pata. Por eso, no solamente son las 4 iglesias históricas evangélicas, los anglicanos, los luteranos, los reformados de Zwinglio y los calvinistas de Francia, ¿no? ¿Saben cuántos movimientos separados hay? 60,000. Eso hace 5 años que compré el libro de estadística. 60,000. Cada rato nacen nuevas sectas. ¿Por qué? Porque ya me siento lleno del Espíritu. Sí, tengo el Espíritu Santo. Pero oíganlo bien, el Espíritu Santo que no busca la plenitud de la verdad. Me decía un amigo, porque lo conocí católico, y entonces me encontré que era pastor. Dijo, ¿cómo? Pues íbamos juntos a la doctrina. No, sí, pero hace 2 meses o 3 meses salí y me detuvieron unos tránsitos. Y yo pues me paré, dije, me orillé y ¿qué pasó? Dijo, no, padre, no más quiero, y le preparamos para hacerle una pregunta. ¿Cuántos años estudia un sacerdote? Dije, como mínimo, bueno, antes de entrar al seminario, tiene que haber terminado bachillerato, por lo menos. Después del bachillerato, estudia 8 años especiales. Después de eso, si quiere seguir estudiando, puede estudiar 3 o 6 años más. Si creen que vale la pena que siga estudiando, pues puede estudiar hasta 3, 6, 9, hasta 12 años más. O puede estudiar por su propia cuenta. Y luego me dice, ¿usted cuántos años lleva estudiando? Lectivamente, formalmente. Dijo, 12 del seminario, 3 en Nuevo México de teología, saqué la carrera de psiquiatría aplicada a la religión. Y en fin, los 2. ¿Pero cuántos son? Pues dije, ahora verás, 12, 16, 19, 23, 26, 34. Y lo voltea con el amigo. Ya ves, 34 los visto con 8 días, ya crees, te sientes pastor. Así no sucede, porque vienen con el padre López a estudiar Sagrada Escritura, se sienten biblistas. No, mija, ni yo me siento. Que he estudiado Sagrada Escritura, primero 8 años. 8 años.
Luego después me metí por línea a estudiar en el Instituto Bíblico de Madrid. Saqué los estudios, ¿no? Después, ahora que me fui a estudiar, antes de ir a la universidad, estudié un curso especial de exegética con la Universidad de México, la Pontificia, por línea o por carta, con lo que podía. Y así fue. Y luego estuve en la universidad otros 3 años. Padre, ¿dónde estudió psiquiatría? ¿Eh? Aquí en Chihuahua. Sí, 4 años estudié toda la psicología. ¿Eh? En un instituto especial que se abrieron con maestros de Monterrey y de aquí de Chihuahua. Mi doctora, la doctora fue la doctora Ríos Velasco, una de mis profesoras, la doctora Gense, Irma Gense, y los otros doctores, los profesores Rosa María Góngora del Instituto Psiquiátrico Monterrey y los doctores Hinojosa de Torreón. No puedo ejercer. No estudié para ser psiquiatra. Estudié para ver cómo trabajaba con ustedes locos. ¿Qué? Dejen oír la pregunta. Ya no estudiamos la Biblia. Bueno, muy bien. El estudio de la Biblia, de expresos y dedicados, uno se llama exegética y el otro hermenéutica. La exegética abarca todas las ciencias históricas, culturales, todos los procesos humanos que están metidos y circunstancias o problemas o proyectos que están incluidos en la Sagrada Escritura. ¿Cuál fue la razón? ¿Cuál fue la conclusión? ¿Cómo fue el proceso? ¿Qué es lo que había? ¿Cuál era el nivel cultural? Y todo eso. Y la hermenéutica es cómo entenderlo para que se pueda iluminar o que con ello se pueda iluminar la condición actual. No es cómo se aplica. Por ejemplo, nada más para allá. En el capítulo 3 se encuentran el versículo 1. Lo mismo vosotros, mujeres, sométanse a vuestros maridos, de modo que aunque algunos no crean el mensaje por la conducta de sus mujeres, aun sin palabras, quedan ganados al observar vuestro proceder casto, respetuoso. No consiste vuestro adorno en lo exterior, cabellos retensados, joyas de oro, trajes de elegantes, sino en lo íntimo y oculto, en la modestia y en la serenidad de un ánimo incorruptible. Eso es lo que estima grandemente Dios. ¿Y qué sucede? Como me dijo una de las feministas de ahora, ahí está, San Pablo es misógino. Está hablando sin entender. San Pablo está hablando en un ambiente donde la mujer no valía, era simplemente un objeto usable para tener hijos. De ahí que la fidelidad del varón no importaba. Podía perfecta andar con fulana, con sutana, con perengana, pero hijos solamente con la que llamaba a su esposa. Segundo, la mujer casada no podía mezclarse con las bullangueras y todas las extremistas, que fuera más sencilla, precisamente en los valores interiores, le dice San Pablo. Pero, como dice, sométanse, es que en los matrimonios paganos eran agarres de lo lindo. Y de veras, el marido que no quería a su mujer porque no era obediente, la mandaba a la porra. Entonces San Pablo, viendo la situación cultural que se da en Roma, donde la mujer casada no era más que pues algo así como la maquinita donde tener hijos, que no tenía valor social, entonces San Pablo empieza a decir que en su valor femenino, en su dignidad femenina, en su autenticidad femenina, tengan el valor. La sumisión no es agache la cabeza, no. Ya el Señor le ha dicho, y lo va a repetir, maridos, respeten a sus mujeres como se respetan a sí mismos.
Pues eso es lo que le falló a San Pablo. Porque si ellos no se respetaban, pues ¿cómo iban a respetar a la vieja? No es sumisión de uno bajo el otro o de otro sobre uno. No. El mismo San Pablo en el capítulo 3 dice, así se adornaban, bueno, en otro tiempo, digo, Sara, mujer, y las mujeres del Antiguo Testamento. Gente que sabía con ese sentido de, sí, mi amor, decapitan al marido. Me acuerdo que una vez algo sucedió, estaba en el movimiento recién ordenado, y platicábamos de eso, y dijo un señor, de esos así rancheros bien bragados, dijo, pues en mi casa mando yo, y mi vieja tiene que hacer lo que le digo. Y luego entonces, pues todo risa y risa, y le dije, bueno, ya para que no hubiera disco, dije, vamos a que nos lo demuestre. ¿Traes llave de tu casa? Ah, no, pero mi vieja me tiene que abrir. Llegamos a la casa y casi tiraba la puerta toquilla. Y le contesta de dentro la mujer, pues ¿qué no traes llave? No, vieja, que no traigo, así con mucha ternura. Y le dijo, pues a ver qué haces. ¿Para qué se hacen tontos? Al final de todo, ¿verdad que sí, mi amor? He visto mi papá, mi mamá siempre decía, lo que diga tu papá. No, mi papá me va a decir que lo que digas tú. No, que él diga, la responsable, que él diga lo que él diga. Y lo decían, no, mujer, lo que tú quieras. Nos reíamos de mi papá. Y así es. Me acuerdo un día que un chiquillo, monaguillo, lo pescamos robando la limosna. Y hablé con el niño. Bueno, no era niño, tenía 18 años. Y entonces le dije, voy a hablar con tus papás. No, padre, voy a hablar. Lo que hiciste no es una faltita cualquiera. Y entonces hablé con los papás. Y entonces papá y la mamá dijeron, en todo este mes no vas a salir para nada de la casa. Y estas son las tareas que vas a realizar. Chaval de 18 años, un día se dice, mamá, la novia se iba a graduar, yo quiero estar en su graduación. Dijo, no, estás castigado. Y entonces le dice, no, ahorita le digo a mi papá. Y entonces la señora que estaba planchando dijo, ay, voy a tener que estar pendiente. En cuanto yo, la camioneta que yo salió corriendo detrás del muchacho. Papá, empezó el chaval, ¿sabes que tengo la boda, la graduación de mi novia y quiero ir al baile? ¿Y qué dijo tu mamá? Y luego entonces la mamá le hace señas. Y por eso dijo, ¿y qué dijo tu mamá? Que no, que estaba castigado. Bueno, pues si estás castigado, no puedes ir. Entonces le dice el chaval, entonces ¿quién manda en la casa? Para que sepas que mando yo, vas a hacer lo que hace, dijo tu mamá. Nos dio una risa después cuando nos lo contaron. Digo, eso es, que no estén en contra el uno del otro. Sino, en el Génesis dice el Señor, compañera te doy, no esclava. La mujer no es criada del marido, su compañera. Y tiene que velar por su mujer. Si la mujer a veces, y se lo digo sinceramente, con el trabajo y que ya terminan, porque el trabajo hogareño gasta más psicológicamente que el salir a la calle. Y entonces ya llega pues toda simoltrufia, toda greñuda, sin pintarse, con las naguas de hace una semana. Claro, salen a la calle y ven puras. Pues es eso. Quiere tener a una vieja guapa y bonita. Oiga, preocúpese de ella. Cuando les preguntaba una vez en un retiro de varones, ¿cuándo se les ha ocurrido preguntarle a su mujer si le falta perfume, si le falta lipstick, si le falta para las pestañas o para los ojos? ¿Cuándo se han preguntado? Pues nomás se voltearon a ver. Y luego le dije, si no son capaces de preguntar nada de eso, por lo menos le van a preguntar del brasier y del calzón. Pues no, es cierto. Oigan,
Se preocupan de que los hijos tengan pantalones y camisas y las hijas también la mujer y también el hombre. Deben preocuparse mutuamente por vestirse, por adornarse, por hacerse agradables. Me acuerdo de decir, es que te pones gorda. ¿Para qué te preocupas? Quítate la camisa y verás la llantota que ya te cuelga. No, sí, yo sí les decía, dijo, no señores, aquí no vengan a disculparse ninguno de ustedes. Son hombres, o sean hombres de verdad. Y ustedes viejas, no sean descuidadas. No esperen al marido con las chanclas que traen, con las que se levantaron. Ahí van arrastrando, tallando el piso. No, no, rápido, vaya, arréglese un poquito para que cuando llegue su marido, ¡wow! No, todavía huelen a masa del molino, a nejallo del istamal. ¿No? Eso es, para que, bueno, ya por lo menos empezamos el capítulo. San Pablo habla de la cultura que busca que las mujeres cristianas, más que preocuparse de los adornos, se preocupen de los valores humanos, de los grandes valores que hacen la comunión, que de verdad conquistan. Les aseguro de un caso que me tocó de una chica, era una muñequita Barbie, y el marido, el novio, pues bien cuidado, ciertamente, pues sabía con qué. Cuando empecé a entrevistarlo, se me hizo medio raro porque de repente dije yo, este no, sabe Dios cómo andará por todos lados. Y entonces en una de las preguntas le dije, ¿tienes algún deporte? No. Bueno, ¿coleccionas algo? Ah, sí. ¿Y qué coleccionas? Muñecas. Y entonces ya le empecé a hacer preguntas, digo, este mendigo no, lo que quiere es coleccionar otra muñequita viva que se mueva, que cante, que le despierte en la mañana. Porque era una niña muy bonita. Y entonces ya cuando llegó la chica le dije, mija, ¿estás segura de casarte con este muchacho? Sí, es que, dijo, mija, no es hombre. No es hombre. Sí, ¿cómo que no? Dije, mija, dime qué varón está coleccionando muñecas. Tú eres una de ellas. No te va ni siquiera a tocar. Te va a ver como adorno y te va a poner en vitrina. Nunca pienses que vas a tener relaciones con él. A ese no lo calientas. Y me dijo, yo sé que si quieren casarse, vayan a presentarse a otro lado y que otro los case. Claro, me regañó el obispo. Dije, Señor, si yo sé que el matrimonio es inválido, ¿por qué voy a atentar contra el sacramento? Si quieren casarlo, dígale a otra parroquia que haga lo que tenga que hacer. Yo estaba en catedral. Y entonces, pues lo casaron. Claro que en el papel que empecé, yo puse una nota y puse todo lo que yo había observado. La muchacha se fueron de luna de miel y pues sí, y la dejó en el cuarto, jamás volvió a pararse al cuarto del hotel. Y 2 días y 3 días que no recalaba el muchacho. Y se salió del cuarto a ver, pues para ver si nada, iba con su novio. Ah, me habla, y ¿para qué me hablas? Pues háblale a tu padre. Pues así es. Oye, cuando uno presenta se da cuenta uno, pues si aquello va a funcionar o no. Porque empieza uno a hacer preguntas que van precisamente, cosas que nunca se hacen. Y uno se mete a preguntar a raíz que es donde anda la posibilidad de un fracaso. Y no crean que fue el único. Muchas presentaciones, hasta de, bueno, un caso, el par de mocosos, la mamá y la tía y la abuela y la no sé cuánto parentela de la muchacha se la pasaban en la iglesia. La del muchacho, la familia del muchacho, pues eran del ejército. Claro, más bravo, más atrevido que la muchacha. La muchacha ingenua, pues nunca tuvo a su madre ni a nadie que le ayudara. Estaban en segundo de secundaria. 13 años. Y como dice uno vulgarmente, se comieron el lonche en el recreo. Ya querían casarse. Y entonces, cuando me di cuenta de todo eso, que empecé a investigar, entonces le digo a la mamá, no podemos casar.
¿Dónde tienen ustedes? Es que sí, ¿cómo voy a salir yo a dar cátedra? No, lo que debe preguntarse, ¿qué debo hacer para no andar de vela de sacristía? Usted descuidó a su hija. Y luego después que llegó, le dije, no, yo no lo celebro, presido su matrimonio y no les voy a permitir casarse. Claro, el militar llegó pegándome gritos. Le dije, no, 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 no. En el cuartel usted puede gritar todo lo que sea, lo que se le antoje, aunque sea sargento. Aquí el que grita soy yo. Así que esto, y no puede celebrarse en matrimonio. Bueno, es que uno ve que el mocoso de 15 años y ella de 13. Le dije, si a los meten, mañana van a andar detrás de ver quién los casa. ¿Ustedes creen que va a haber interés de tratarse? Mira, le dije a la mamá, te aseguro que el chavalo lo único que va a buscar sexo todos los días y a la hora que se le antoje. Es lo que va a buscar. Pues sí, pues la tuvieron que sacar porque las 24 horas quería estar en sexo. Digo, hay cada cosa, pero no queremos entender. Bueno, termino el 1 el sábado. Acá yo, son 63 visitas. Oigan bien, de la plaza de Villa ya. Imposible que crezca, porque ya está corriendo la voz por todos lados. Pero digo, claro que no y ver las dudas directamente. Pero bueno, para que vean que no dejamos de ofrecerles su libro, conforme vayan saliendo, les van a entregar, pasan por su libro y luego salen corriendo, porque si no, y otra cosa, hay que estar pendientes y los que conozcan a otros, pregúntenles por qué no nos olviden. Porque si es necesario, pues, por qué. Claro.